Bueno, buenos días. Muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de estar aquí, de contarles pues una experiencia. Yo podría empezar a contar también las experiencias que hemos tenido con el polvo de caucho de distintos tipos, etcétera, pero sería volver a repetir algunas cosas similares a las que ya ha dicho María Elena, y creo que no es cuestión de que aquí vengamos cada uno a contar lo que hacemos, lo que no hacemos, porque no es eso. Entonces he preferido ir por un tema diferente y un poco en la línea de algo que puede mostrar la posible utilización del caucho como reductor de ruidos. Entonces, en concreto, el tema de los tratamientos superficiales mediante lechadas bituminosas o microaglomerados en frío, bueno, pues es una técnica muy conocida de hace muchísimos años como técnica de renovación superficial de pavimentos para mejorar texturas, para mejorar pavimentos que se han vuelto deslizantes, etcétera. Y digamos que, bueno, pues una de sus condicionantes, por llamarlo de alguna forma, es que la macrotextura que consigue, que es una macrotextura de tipo positivo, hace que sea una técnica generalmente de un cierto ruido de rodadura, tanto mayor cuanto más gruesa es el tamaño de la lechada o del micro que se utiliza. Bien, eso, de hecho, bueno, pues hay una serie de pavimentos en los que se han hecho medidas del ruido que se produce a una cierta distancia y, en general, pues los valores más o menos pueden ser de ese estilo, lo cual nos da una idea, pues desde que los pavimentos de tipo lechadas y micros en frío se sitúan en un nivel de ruido entre los pavimentos, digamos, de hormigón y los pavimentos de mezclas bituminosas convencionales de tipo continuo. Pero, evidentemente, son ruidosos, tanto más cuanto mayor es su tamaño máximo. Es más, y en algunos casos, incluso su utilización se plantea provocando o intentando provocar ruido para de alguna forma alertar al usuario de la carretera y tratar de advertirle de un cierto riesgo o hacer que disminuya su velocidad. Bien, hombre, esta elevada sonoridad hace que en algunos casos, sobre todo en zonas urbanas, periurbanas, pues se haya limitado su uso, especialmente los tamaños más gruesos. Hay otros condicionantes, como el tema de los tiempos de curado, apertura al tráfico y tal, que también en algunos casos limitan su utilización para ciertos tipos de vías en función de tráficos, etcétera. Pero bueno, esos son temas que no vienen aquí al cuento, pero que es así. En este sentido, se han tratado de realizar algunos estudios buscando formas de reducir el ruido de las lechadas y los micros en frío, y en concreto en el proyecto Fénix, que antes José Luis, en la exposición que ha hecho de algunos otros usos en España, lo ha mencionado, pues se planteó uno de los trabajos de investigación fue estudiar la incorporación de polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de uso, sustituyendo una parte del árido grueso que constituye la lechada. Buscábamos, o en principio partíamos de que habría tres ventajas o tres ventajas respecto a las lechadas normales. Por un lado, pensábamos que íbamos a poder mantener la rugosidad que conseguíamos habitualmente con las lechadas o micros convencionales. Por otro lado, pensábamos que podíamos obtener un menor nivel sonoro y, por otro lado, pues esa posible flexibilidad que podría conferir superficialmente la presencia de caucho en la superficie, pues había algunos estudios y algunas cosas realizadas, sobre todo en algunos países nórdicos, en Japón, sobre la posibilidad de que eso pudiera influir en mejorar el comportamiento del pavimento en presencia de hielo. Bueno, pues era un proyecto de investigación y se planteó el tema. Bien. El trabajo se planteó en una serie de puntos a desarrollar, pues desde inicialmente a nivel de laboratorio la posible compatibilidad del caucho con el ligante, ver la influencia que tenían los distintos tamaños del caucho, desde fracciones en tamaño polvo hasta los distintos tamaños de gránulo, diseño en laboratorio de distintas fórmulas de trabajo de las lechadas. Estamos hablando del año 2007, donde de momento el artículo 540 del PG3 hacía referencia a lechadas bituminosas exclusivamente. Ahora es microaglomerados en frío, pero bueno, creo que por eso unas veces hablo una terminología u otra, pero son las mismas en principio, ¿no? Bien,
ver un poco la cantidad de caucho que se podría incorporar, etcétera, ¿no? Bien, ver los resultados y a partir de ahí pues intentar ver si se podían diseñar nuevos empleos de tamaños más gruesos, etcétera. Entonces, las primeras pruebas se plantearon con un tamaño de gránulo de 2 a 4 milímetros y las primeras pruebas en concreto las hicimos con una emulsión sintética de color rojo y fuimos incorporando una cantidad variable entre el 5 y el 10% de caucho sobre peso de árido. Bueno, esas pruebas las realizamos ya en mayo del 2007, hicimos unos extendidos pues, en las instalaciones que tenemos nosotros en Arganda del Rey. Se extendieron 3 tipos distintos, uno en el que utilizábamos o incorporábamos, digamos, polvo de caucho de tamaño de 0 a 1,5 milímetros, otra en la que lo que utilizábamos era de 1,5 a 4 y otro a 4 milímetros y otra en la que utilizábamos una mezcla al 50% de los dos. Bueno, una de las conclusiones que llegamos es que desde luego las lechadas con las fracciones más finas del polvo de caucho no aportaban nada y no resultaban interesantes. A partir de estos resultados dijimos, bueno, pues vamos un poco más allá, vamos a hacer ya una lechada con ligante convencional, etcétera. Y también en las mismas instalaciones y ya en los viales por los que circulan los vehículos, los camiones, etcétera, que entran a la planta, pues realizamos un primer trabajo con una lechada tipo LB2, con emulsión modificada, las antiguas ECL2DM, actualmente son las C60BP5 MIC, en las que pusimos un gránulo de caucho de 2 a 4 milímetros con un 7%. Hicimos 2 tramos contiguos, un carril con caucho y el otro sin caucho. Bueno, el comportamiento fue aceptablemente bueno, el tráfico pasaba, aquello se comportaba bien y entonces pues el paso siguiente fue ese verano, aprovechando que teníamos una obra en una carretera en la provincia de Ciudad Real, pues nos planteamos, y con la autorización de la dirección de obra, evidentemente, pues nos planteamos hacer un tramo de 500 metros, ahí era una LB3, y era con tamaño de 2 a 4 milímetros y un 7% en peso de árido. Bueno, se pueden ver algunas imágenes del aspecto del proceso de extendido, el aspecto diferente de los dos carriles, el carril que tenía el polvo de caucho y el que no lo tenía, se veía bastante bien el gránulo de caucho en las fotos, etcétera. Bueno, puedo decirles que... esto ya era estábamos ya dentro del proyecto Fénix y entonces la universidad, el laboratorio de acústica aplicada a la ingeniería civil de la Escuela de Caminos de Ciudad Real, que participaba en el proyecto, pues realizó la medida del ruido de rodadura en este tramo. Lo hizo a los 2 meses, a los 6 meses y al año. Y bueno, pues en principio se observó que recién a los 2 meses había una diferencia de ruido de rodadura relativamente interesante entre el tramo de lechada convencional y el tramo con caucho. Había del orden de 1,2 a 1,3 decibelios, que no está mal. Al final, al cabo de un año, esa diferencia estaba entre 1 y 1,2 decibelios, que no está mal. Bueno, una cosa que ya se observó allí es que la acción del tráfico producía un cierto desprendimiento de los gránulos de caucho que estaban situados superficialmente sobre el pavimento. La adhesividad de la adherencia del caucho superficial respecto a la mezcla, era relativamente baja y de hecho se observó que había un cierto desprendimiento. Pero bueno, se observó también que el tema del ruido generado por el impacto del neumático con el pavimento y las vibraciones, incluso al cabo ya de un año, en los tramos o en la zona donde estaba el caucho, eran menores, sobre todo en las frecuencias bajas, por debajo de 1 kilohercio, eran menores que en los tramos donde no había caucho, lo cual, pues parece que algo aporta la presencia de caucho en tamaño gránulo. A partir de esto... esto es el aspecto en 2011, es decir, 3 años después. La carretera
de momento está, no se ha ido el tratamiento ni nada raro, está bien, y como ven se aprecia la presencia de gránulos de caucho en el pavimento existente, o sea, sigue estando bien y ahí están, y evidentemente tienen que influir esa flexibilidad en el ruido generado, seguro. Bien, no hemos vuelto a medir más veces ruido-rodadura porque lo que se buscaba simplemente era ver el efecto que se producía. Como continuación de esto, ya de una manera mucho más amplia, más generalizada, pues lo que se decide dentro del proyecto FENIS es en una carretera de la Junta de Andalucía, que a través de lo que era en aquel momento la Agencia de Obra Pública, lo que ahora se llama la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, realizamos 4 tramos de ensayo. Esos 4 tramos de ensayo con lechada tipo LB3, había un primer tramo sin caucho, evidentemente, y los otros 3 tramos se utilizaron, en 2 de ellos caucho de tamaño de 2 a 4 milímetros, con porcentajes del 7 y del 10%, y en el otro tramo se utilizó caucho de 2 a 7 milímetros, con un 7%, y ajustamos los contenidos de ligante tratando de conseguir una mayor adhesividad del árido del caucho con la mezcla. Bueno, estos se realizaron. Ahí tienen algunas fotos de la ejecución de los tratamientos. Bien, no. Entonces vamos a ver. Aquí nuevamente se volvió a medir el ruido de rodadura. Aquí los resultados que se han obtenido son homogéneos en un sentido muy claro. Inicialmente se aprecia una cierta reducción del ruido de rodadura relativamente pequeño, sobre todo en el tramo que lleva, en el tramo que lleva el mayor porcentaje de caucho, de tamaño 2,4, y que lleva el 10%. Es donde se aprecia una reducción del orden de un 1%. En el resto apenas hay reducción. Hombre, hay que decir que una lechada tipo LB3 es una lechada con tamaño máximo de árido de 6 milímetros. Realmente no es excesivamente gruesa y el ruido de rodadura no es muy alto. Cuando queremos provocar un pavimento ruidoso nos vamos a una tipo LB2 o los micro F8 actuales, o nos vamos incluso a una LB1, las micro F11 actuales, cuando se quiere conseguir realmente ruido de rodadura. Es decir, es posible que en este caso realmente el tamaño máximo del árido era lo suficientemente pequeño, llamémosle, como para que la generación de ruido no fuera muy llamativa. Pero bueno, en cualquier caso había una pequeña variación. Volvimos a medir el ruido al cabo de un año, y lo que sí es cierto es que se produjo un aumento sistemático del ruido en todos los tramos, en todos. Una cosa que sí se apreció es lo que les comentaba de la pérdida de gránulos de caucho, lo cual los que estaban superficiales, esos gránulos de caucho que se marchaban, que los arrancaba el tráfico, aumentaban la rugosidad superficial, porque el hueco donde estaba colocado el gránulo quedaba y había una mayor rugosidad, con lo cual evidentemente el ruido de rodadura aumentaba, porque aumentamos la rugosidad. O sea, está claro. En cualquier caso, bueno, los valores se mantuvieron. Lo que aquí veníamos un poco pues es a comentar como unas primeras conclusiones, que inicialmente se aprecia una cierta reducción del ruido, especialmente en la zona donde lleva más cantidad de caucho. Segundo, que al tratarse de una mezcla, una lechada no muy gruesa, el nivel de ruido, la presencia del caucho no mejora en gran medida, no tiene por qué aportar mucha mejora, y que bueno, pues que por ejemplo, el tramo donde había un mayor porcentaje de caucho, de polvo de caucho, y que por tanto es el que tiene una mayor pérdida, es donde se produce un mayor aumento del ruido. Evidentemente porque la textura, si hubiéramos medido textura inicial y textura cuando se midió, probablemente había un cambio importante en la altura del círculo de arena. Puede ser que hubiéramos ganado pues 0,3, 0,4 o 0,5 en la altura del círculo de arena, casi seguro. Bien, bueno, tengo ahora una serie de imágenes
de fotos en cada uno de los tramos a lo largo de estos años, incluso algunas son de este mismo año 2014, donde se ve inicialmente digamos, la zona donde van rodando los vehículos, se pierde aparentemente el caucho superficial, aunque en la masa sigue manteniéndose el caucho, se aprecia perfectamente en las fotos. Incluso esta foto, que es de 2014, es de octubre de este año, bueno, pues se sigue apreciando en el firme existente una cantidad de caucho relativamente importante de la que se puso. Se ha perdido algo, pero sigue habiendo una cierta cantidad interesante. Es de cada uno de los tramos en el efecto de desprendimiento inicial de caucho y, bueno, pues actualmente, al cabo de 4 años, sigue estando la carretera en buen estado. Como conclusiones, ya para cerrar, pues bueno, que en principio cualquier tratamiento superficial con lechada bituminosa o microenfrío a la que se le incorporen partículas de caucho de neumáticos fuera de uso, esto es un fenómeno típico de cualquier técnica en frío. Inicialmente hay una pérdida de textura por un efecto de terminación de curado, de compactación por efecto del paso del tráfico. Eso puede hacer que si yo mido textura o mido ruido al cabo de 1 o 2 meses, haya como un efecto de disminución de textura. Lo que ocurre es que, como cualquier pavimento bituminoso, con el tiempo va envejeciendo y hay una pérdida superficial de finos que aumenta la textura. Eso es evidente y en cualquier técnica o cualquier lechada o micro se aprecia. En estos casos, además, la pérdida de partículas, de una parte de las partículas de caucho, pues aumenta esa textura. Sinceramente, creo que la adición de partículas de caucho, y se puede ir perfectamente a tamaños de hasta 7, y creo que incluso para lechadas tipo LB1 o micro F tipo 8, tipo 11, por ejemplo, se podría ir incluso a partículas hasta de 10, 11, 12 milímetros sin ningún problema. Entiendo que estamos convencidos de que mejorando la adhesividad del árido del ligante y el caucho, se pueden conseguir una reducción del ruido de rodadura por la disminución del ruido generado por el impacto del neumático con el pavimento y por las vibraciones propias del neumático. Bueno, hay que mejorar, y es en lo que estamos trabajando, en mejorar esa adhesividad. Creo que se puede perfectamente conseguir y, bueno, pues entiendo que es otro procedimiento de utilización de una parte del caucho, sobre todo en las fracciones más gruesas, porque generalmente con las mezclas en caliente se están utilizando sobre todo las fracciones de 0 a 0,5, 0,6 milímetros. Bueno, pues entiendo que las técnicas en frío, llámense micros en frío, incluso alguna otra de las mezclas en frío o algún otro tratamiento de este tipo, creo que es un campo estupendo y muy idóneo para la incorporación del gránulo de caucho a ese tipo de mezclas. Va a aportarles flexibilidad y va a no tener el problema que puede haber cuando se utiliza el gránulo de caucho en mezclas en caliente, que hay un cierto proceso de alteración superficial de esos gránulos que hacen que la compactación y la puesta en obra a veces ha habido problemas y ha habido algunos ejemplos problemáticos. Entiendo que con las técnicas en frío, llámese vía emulsión, ese tipo de problemas no tiene por qué haberlo. Creo que es una vía interesante y, dado que cada vez se está yendo a mezclas a menores temperaturas, entiendo que es una vía que nos interesa y que debemos de trabajar. Quería simplemente contarles algo diferente, a no volver a contar lo mismo que María Elena, que además lo ha contado mucho mejor y bueno, bastante más atractivo que yo. Está clarísimo el tema, pero bueno, creo que está todo. Muchas gracias.